A Daniel Arroyo, con acá. A mí Adia. me gustaría que nos diga algo, él que te trabaja socialmente y mucho. Yo distinguiría dos planos. He recorrido muchas de las comunidades indígenas en el norte. Son lugares con letrinas en situaciones muy precarias. Sí. En general, la desnutrición viene por el agua. Toman agua en mal estado y Mira. por eso hay Desnutrición, malnutrición. alto grado de... He recorrido lugares Sí. donde no puede entrar la ambulancia porque los terrenos y los caminos son imposibles y que están enfrente de Bolivia, y en Bolivia se mejoraban las casas, se hizo infraestructura y en nuestros lugares no. O sea, realmente vi una situación siglo XVIII, de verdad, situación muy precaria. Sí creo que hay intereses, que hay algunos casos, usos de parte de dirigentes y sobre todo de abogados que muchas veces han hecho desastre y terminaron generando acuerdos con otros lugares. Ahora, la vida en las comunidades aborígenes es realmente... Yo creo conocer la pobreza. Conozco Haití, para dar una idea de lugares muy pobres. Bueno, los lugares donde están las comunidades indígenas en Argentina son parecidos. De verdad, Mirá, la letrina está afuera, las Sí, pero condiciones sin son recontra terremoto y sin cuestiones de drogas, de, de sí, fentanilos. sobre todo de naturaleza, como sufrió Haití. Ay, Claro, claro. y peor, porque otros países de América Latina mejoraron algunas condiciones y nosotros no. Eso te marca también, más allá de que pueda haber otros intereses, la precariedad. Y cuando viene una inundación o cuando viene algún fenómeno... Como este caso. Claro, se lleva todo. Claro. Y todo es Claro. todo. Ahora, ¿puede tardar el Estado 3 meses para, 3 semanas para atender un desborde de No. este tipo del río que se llevó a todos? Y mirá cómo camina la gente con el agua hasta acá. No, algo que yo creo que está mal, que ha sucedido ahora, que el 28 de febrero, hace 25 Sí. días, se cerraron 2 áreas del Estado Nacional que se dedicaban a esto. Ah. Una era de emergencia directa, o sea, un área de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social que se dedicaba a incendios e inundaciones. Gente que hacía 20 y pico de años que estaba, se dedicaba a eso. Y otro de asistencia directa, de atender a las personas de manera directa. Yo creo que eso ha sido un error. Para mí lo que debería hacer el gobierno es volver atrás con los últimos despidos, rearmar esas áreas. Si el Estado Nacional no tiene que ver con esto, ¿con qué cosa tiene que ver? Y empezar a atender realmente. Volvemos a tomar contacto con Seba Cruz, que está allí en el norte argentino, cubriendo toda esta catástrofe que, insistimos, como decía recién Lili, llegó ayuda 3 semanas después. Cuando pasó lo de Bahía, 24 horas ya estaba colmada de donaciones y de la presencia de funcionarios nacionales, provinciales y demás. Allá parece que son ciudadanos de segunda, tercera u cuarta. Seba, dale vos, todo tuyo. Sí, la verdad es que, a ver, lo importante es la difusión, los medios son importantes y hoy el único medio nacional que está cubriendo lo que está pasando en el norte es Crónica. Y recuerdo que cuando pasó lo de Bahía, todos se juntaron y fue casi inmediata la reacción de solidaridad que nació de todas las ciudades y de los pueblos, ¿no?, de la República Argentina. Lamentablemente, con lo que está pasando en el norte, no tenemos esa difusión y a nivel nacional, como lo digo, el único canal, el único medio que lo está haciendo es Crónica, pero necesitamos urgente una campaña. ¿Por qué? Porque si bien se están moviendo las ONG, se están moviendo, por ejemplo, la Universidad de Salta también, las fundaciones y el gobierno con ayuda muy poca que puede brindarse en algunos lugares donde es prácticamente inaccesible poder llegar vía terrestre porque los caminos están anegados, están llenos de lodo o rodeados por el río, ¿no? Porque hay gente que ha quedado totalmente aislada, encapsulada, familias enteras que lo han perdido todo y que ya anteriormente a las inundaciones vivieron un estado de marginalidad tremenda también, sin acceso a la salud, con enfermedades como la hepatitis también, el dengue, el salmonela, porque no se puede tomar el agua, bien lo decían allí. La verdad es que es una realidad desoladora y a todo esto se suman las inundaciones, el agua que ha arrasado todo y que lamentablemente la ayuda es poca y tardía, pero aún así han logrado subsistir y gracias a Dios, a pesar de la cantidad de niños que hay allí en la zona, no tenemos muertos, ¿no? Seba, ¿cuáles son los ríos o el río que está desbordado y a qué localidades, sobre todo puntualmente las más complicadas, anegadas, afectó? Bueno, fíjate que a pesar de que no ha llovido estas semanas, recién ayer y anoche, pero no en la medida que se esperaba, así que eso ha beneficiado,
Sí llueve en Bolivia, ¿no? Sigue lloviendo y sigue haciendo que los ríos que vienen de Bolivia Claro, bajen con más desemboquen caudal. en el Pilcomayo, ¿no? El Pilcomayo y el Bermejo hoy son los ríos que están azotando toda la zona de Rivadavia, banda norte y banda sur, y también a las comunidades de Santa Victoria Este y Oeste. Comunidades como Unión La Paz, Las Vertientes y otras que han sido arrasadas por el agua. Seba. Y es tremendo ver cómo los ranchos, porque estamos hablando de ranchos, no estamos hablando de ciudades ni localidades, ¿no? Ranchitos humildes han sido devastados por el agua. Los animales se han llevado todo. O sea, sabemos lo que el agua produce en las ciudades, imagínense en estas zonas que ya de por sí, volvemos a reiterar, no tienen acceso a la salud, muy pocas veces los visita un médico, son lugares también de muy difícil acceso durante todo el año, porque los caminos también son pantanosos, son o en épocas donde no llueve, la tierra y la arena evita de que los vehículos pasen y lleguen hasta estos sectores, entonces la ayuda siempre va a ser tardía, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Y hoy están sufriendo allí tanto autóctonos, aborígenes como criollos. Seba, ¿cómo te va? Buenos días, Jorge te saluda. Sebastián, consulta. Hola, Nosotros Jorge, no ¿cómo estás? conocemos muy bien la zona, pero bueno, nos puedes dar un buen pantallazo de cómo es. Pero río arriba, ¿hay alguna represa, alguna obra de contención que pueda en algún momento abrir un grifo y que sea esto, pasa a ser una catástrofe mayor de lo que ya es? Qué buena pregunta, porque como pasó también en el sur, acá en el norte, el agua ha mostrado la peor cara de la política. Lamentablemente, la falta de obras hídricas que se habían anunciado, las canalizaciones, los muros de contención, también estamos hablando los desvíos de fondos, porque se anunciaron miles de veces obras que iban a beneficiar y que iban a evitar las inundaciones. Y lamentablemente todos los años sufrimos las inundaciones en el norte, tremendas, pero ¿qué pasa? Esta vez se iguala con la del año 2018, que sobrepasó los 7 metros. Ahora estamos en los 6 metros 38, por lo menos en la zona del río ¿6 metros? Pilcomayo. Pará, 6 metros. 6 metros 38. Sí, 38. que la verdad es que son dos casas juntas prácticamente, para la gente que tenga una idea. 2 pisos. Imagínense todo ese desborde, eso es en el caudal del río. Claro. Lo que desborda, lógicamente, 1,5 metros, un metro, 1,20 metros, que es lo que llega a lugares donde termina también inundando las casas, en algunos lugares de mayor medida, otros en menor, pero el agua llega a todos lados. Sí. Y Seba, cuando el agua llega, llegan las enfermedades también. no, ni hablar, ni hablar. Y después esperá que se retire y vienen otras cosas. Espera, Seba, que Belén tiene acá mensajes de gente que nos escribe por este tema. Buen día, Belén, o buenas tardes ya, como quieras. Muy buenas tardes, chicos. Exactamente como cada programa tenemos la interacción, los mensajes claves de la gente que nos escribe al número que está en pantalla, 11 30 19 59 20. Y fíjate lo que nos dice por acá un televidente de Alto La Sierra, una localidad situada a 200 kilómetros de Tartagal. Sí. Todos los años es lo mismo. ¿Y qué pasa? La ayuda tarda. Los pueblos indígenas son muy humildes. Vino la ayuda, pero en este caso un bolsón de 8 kilos por familia que no alcanza para nada. Esto es lo que nos dice Agustín Salas de Alto La Sierra, donde afortunadamente hasta el momento el agua no llegó y están bien, se encuentran bien. Claro, pero el agua que recién empieza a bajar por lo que dice y no alcanza un bolsón de 8 kilos. No, y para aparte una lo que comida. decía el cronista para mí es importante, porque los animales, en realidad, la subsistencia tiene que ver con los animales de gran campo. parte de la población. Claro. No, y es autosubsistencia. Cuando no llueve, cuesta entrar a los lugares ni hablar con inundación. Por eso el haber perdido a los animales es perder también el futuro, no solo la vivienda, no solo las condiciones mínimas afuera, sino poder sostenerse. A mí me parece que hay que hacer algo muy fuerte con el tema de alimentos, sobre todo porque después cuando se va el agua las enfermedades son fuertes, quedan complicadas, es muy difícil atender después escuela y centro de salud. Ahora sí creo que también se trata de reponer los animales, si no, no hay manera de que puedan autosustentarse. Por eso todos se preocupan y de hecho muchas veces se trata de cuidar los animales antes y ponerlos en lugares, porque es hacia la subsistencia básica. Pero no hay ninguna forma de... No, en estos niveles, si lo que dice es que son más de
6 metros, No. no es lo Y común. no hay es un- programas, digo, que protejan a esa gente que, por ejemplo, es trabaja que, con los yo animales. creo que, bueno, primero hay que resolver el problema de las obras hídricas, que son grandes, son estructurales. Es cierto. El Estado Nacional tendría que endeudarse con organismos internacionales para hacerlo. Yo creo que en eso sí conviene tomar Claro. deuda para hacer estas obras, pero después hay que tener una política muy fuerte para atender las viviendas. Si uno pasa al lado de Bolivia, las viviendas están mejor, se han desarrollado más, hay viviendas más de material, las condiciones de los baños, de la cocina están mejor que en la Argentina. O sea, infraestructura básica se puede hacer, para mí hay que hacerlo Pero rápido. vos Sabemos ves interés, perdón, esto solo, ¿ves interés en que se pueda llegar a pedir un préstamo para hacer Yo una creo obra? que es el tipo de cosas que no se puede decir nada de obra pública, nunca nada, porque pasan este tipo de cosas. Puedo entender que el gobierno diga, bueno, hay cosas que tiene que hacer la provincia y los municipios. Sí. Ahora, las obras de infraestructura centrales, esos Son son de del los- Estado Nacional. Nati, Nati. perdón. No, digo, hay una realidad también, es que los sectores más abandonados, los más vulnerables, son los que pasan estas situaciones. Lo vimos en Bahía Blanca, la mayoría de las zonas afectadas era de gente muy pobre, situación muy precaria. Acá también lo vemos. O sea, las comunidades indígenas son desplazadas, los jubilados son reprimidos, los estudiantes también, ¿no? Digo, le quita presupuesto. Digo, los sectores más afectados de esta sociedad son los que la terminan pasando mal. Y obviamente, digo, con un gobierno donde no hay obra pública, donde no hay presupuesto, donde no hay plata, hay una situación de agonía social, ¿no? Da la impresión. Sí, yo lo que creo además en la comunidad indígena, la vivienda es muy, muy, muy precaria. Exacto. No es la vivienda precaria que vemos en los centros urbanos, Sí. sino que realmente está muy agarrada, es lo que alguien llamaría una tapera, más la letrina afuera, y ese es gran parte del problema. Y se pierde todo, de verdad. Da la impresión de que va a haber que hacer asistencia alimentaria y de infraestructura muy fuerte. Ahora, a mí lo que me ha impactado, yo he estado en muchos de esos lugares, es que en otros países lo lograron y nosotros no. O sea, evidentemente ¿Cómo lo tenemos... logran otros países, por ejemplo? Digo, Bolivia sí. tiene mejor vivienda. En esas zonas tiene infraestructura de vivienda mejor que la Argentina. Pusieron recursos para hacerlo. Me parece que ahí sí hay que poner prioridad. Daniel, Ha trascendido Tal vez todos los tiene- gobiernos. tal vez No es tiene un que tema ver de un con que- gobierno. ¿eh? Tal vez tiene que ver con que el gobierno de Bolivia considera al pueblo originario como un para. Claro, no es Claro, acá pero no eso- los, acá no los tenemos Forma parte en de la cuenta. agenda. De hecho, han tenido un presidente, ¿no? Sí, claro. Perteneciente. No tienen visibilidad en la Argentina, Exacto. por eso todos entendemos otros lugares. Es decir, realmente es algo poco visible. Llegar a esos lugares hay que ir especialmente, por eso no solo no entran los medios de comunicación, sino en general. La misma gente que vive en otros lugares de las provincias Sí, no lo sí, sí, conoce. tal cual. Ahora hay que darle prioridad. La situación es tremenda. Vive en el siglo XVIII en términos de infraestructura, con esta inundación debe ser tremenda. Ahora, Igual Daniel- está bien lo que marcaba recién Daniel, que esto no es de un gobierno, digo, esto es muchos años, ¿no? De deterioro social Sí. y de no ocuparse de esta gente, porque si él cuenta que en Bolivia están mejor que ¿Y acá. qué? ¿Pues no pueden estar mejor en Bolivia? Sí, No entiendo. pueden estar mejor, pero ¿cómo puede ser que ellos avancen y nosotros no? Sí, Porque igual. les prestan, Porque las porque- prioridades son Porque le prestan distintas. atención. porque les prestan atención. Pero- Básicamente porque Porque lo incorpora a la Porque- agenda del Estado. Está No es de un año de un incorporado. gobierno, son muchos años de deterioro. Sí, sí, años. Años. claro. Sí, igual Años la y años. responsabilidad siempre es del gobierno de turno, ¿no? Porque es Exacto. qué haces vos Que con no lo llegue la que ayuda ahora tenés, es responsabilidad de este gobierno. Tal cual, porque no se puede mirar para atrás, sí, es una cuestión de modo histórico, ¿no? De saber hasta dónde llegamos. Pero ¿qué haces hoy con lo que tenés y las prioridades que vos destinás de tus recursos? La prioridad no es el pueblo, claramente, son otras cuestiones, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de un acuerdo en el Fondo Monetario Internacional que implica más ajuste. Imagínate en este contexto, más ajuste con las irregularidades de ese acuerdo ante el Fondo Monetario Internacional, ¿qué le va a pasar a esta gente? ¿No? Todo va de la mano. Ahora, quedan las aguas contaminadas generan diarrea, problemas serios en los más Enfermedades. chicos. Eso termina generando malnutrición y no se resuelve con alimentos solamente, sino que hay que hacer una infraestructura muy grande. Por eso yo creo que lo que tiene que ver con comunidades aborígenes, sobre todo en el norte del país, donde la infraestructura es peor, es una cuestión de Estado de varios años y de decir, esto lo definimos, va a haber varios gobiernos que van a hacer esto y lo vamos a resolver. Ahora, Daniel, una pregunta. Desde lo gubernamental, el Estado, el gobierno, ¿articula con el gobierno, el Estado de Bolivia, con respecto a las políticas públicas? ¿Por qué? Porque, ¿a qué va mi pregunta? Si ellos tienen alguna represa o alguna obra que puede perjudicar
al territorio argentino. Eso se habla, se pacta para que, bueno, no haya una apertura de, por ejemplo, Itaipú, que no abran las compuertas de una forma abrupta que nos pueda llegar a tener una catástrofe de nuestro lado. ¿Se habla eso? ¿Se trata? Sí, ¿Esa agenda? Sí, lo que yo creo es que las comunidades aborígenes están muy invisibilizadas, no vistas en Argentina, a diferencia de Ecuador o Bolivia, donde claramente la población entiende que las comunidades indígenas son centrales. En Argentina hacemos como que no existen en términos generales y por eso son los más afectados. Pero sí, yo creo que esas obras de infraestructura son, si uno dice hay que tomar deuda para algo, bueno, un país para mí tiene que tomar deuda para esas obras de infraestructura en conjunto. A veces con Paraguay, a veces con Bolivia. A veces ni siquiera acá pasa. Digo, yo soy pampeano y nos pasa con el gobierno mendocino, con el Atuel. Digo, el gobierno mendocino hace años que frena y a la provincia llega un hilo de agua y ellos se quedan con el río. Digo, a tu pregunta, Jorge, a veces no pasa ni siquiera en territorio propio. Imagínate pedirle a un gobierno extranjero que piense en lo que puede llegar a pasar en un país que no es el propio. Claro, lo que pasa es que como las viviendas son tan precarias, las letrinas, las condiciones son tan precarias, el agua te termina arrasando todo con mucha más facilidad. Entonces, es más pobreza que lo que uno está acostumbrado a ver en los grandes centros urbanos. Seba, retomamos ahí con vos. La gente que está en esta situación, ¿deja sus lugares de origen? ¿Los van evacuando o quieren quedarse ahí con lo poco que les quedó en pie? No, la verdad que primero, a ver, bien lo decía allí, la realidad es totalmente diferente, ¿no? El lado argentino con el lado boliviano y el lado argentino con el lado paraguayo, ¿no? La asistencia que tienen estas comunidades desde el puente bipartito allí en Santa Victoria Este para el lado de Paraguay es totalmente diferente. Han tenido mucha mejor asistencia y ayuda que en el lado argentino. Entonces, uno puede ver de que las comunidades que vienen sufriendo esta situación desde hace más de 40 años, que no se hacen obras hídricas de contención del río, tanto Pilcomayo como Bermejo, como sí se hizo, por ejemplo, con el río Juramento, entre varias provincias, Salta, Formosa, Chaco, Tucumán y Santiago del Estero. Si ustedes saben, hicieron el Canal de Dios, que ahorra además un montón de agua, que eso va para riego y beneficia un montón de provincias, y que además evita las inundaciones, ¿no? En esas provincias. Bueno, en este sector no. Se han desviado fondos para hacer estas obras hídricas y no se hicieron. Entonces hoy, lamentablemente, todo este sector está sufriendo gracias a la peor cara de la política y de los gobiernos que han pasado durante más de 40 años y que lamentablemente han malversado estos fondos y que nunca se hizo. ¿Qué pasa en la zona de frontera? ¿Qué pasa en Aguas Blancas, en la Chalana? Bueno, en Puerto Chalana tampoco han podido trabajar durante varios días. Tengo entendido que esta mañana han vuelto nuevamente a las actividades porque el río también ha desbordado y es muy peligroso. Ustedes saben que muchos bagalleros transportan la mercadería en flotantes y ellos van nadando. Y muchas veces el agua se lo termina llevando porque el caudal es muy fuerte. O las embarcaciones que tienen para pasar a los bolivianos a Argentina o viceversa también son muy precarias y han terminado produciendo tragedias en muchos casos. Entonces no quieren arriesgarse. Y directamente ahora prefectura clausura esos puertos y no se puede trabajar. Así que bueno, una realidad tremenda la que se vive hoy en el norte. Seba, ahora voy a ir a unos mensajes, pero antes te quería preguntar esto. Este desborde del Pilcomayo, la crecida, ¿se veía venir? ¿Había, o por lo menos alguien sabía algo, había pronosticado, habían avisado? ¿Cosa de prevenir en algunos casos? Por ejemplo, no sé, donde hay más chicos, donde había una escuela. ¿Eso ya se sabía y así y todo? ¿Nadie pudo tomar una sola medida para sacar a la gente antes? A ver, estábamos en alerta amarilla, Salta era una de las provincias que estaba en alerta amarilla, en alerta naranja, desde hacía varios meses, desde hacía varias semanas, y la verdad es que las lluvias en Bolivia, las lluvias en el norte, lógicamente que mantenían en vilo a toda la comunidad. Muchos
habitantes de esta zona se autoevacuaron antes de que el gobierno sí. anunciara la evacuación, ¿no? Sí. Y empezar a buscar zonas para reubicarlos, o sea, pero lamentablemente siempre Llegas todo tarde. llega tarde. Claro, Pareciera llegas ser de tarde. que estamos a destiempo, ¿no? Claro, a Que ver, son dos realidades diferentes, pero es una sola. Seba, acá tenemos mensajes. Decime, Lu. Exactamente, porque en el medio justamente de estas tragedias climáticas está la gente que nos está escribiendo y mucho al 11 30 19 59 20. En este caso, miren, nos escriben de Formosa Capital, que es una de las zonas afectadas. Miren las imágenes que nos muestran de cómo está ahora, esto es el centro Sí. de lo que es Formosa, que está Mirá. muy afectado. Incluso actualmente rige una alerta color amarillo por tormentas fuertes en Formosa. Por lo tanto, esto podría empeorar esta situación y podría agravarse según el alerta que rige del Servicio Meteorológico ¿Y esa Nacional. que tenés ahí con gente de amarillo, es gente que va de defensa civil? Entiendo que debe ser trasladando gente, exactamente, equipos de defensa civil Y que mirá están dónde le llega el asistiendo agua, ¿no? con gomones y demás a la gente que está inundada, porque vean lo que es el avance del agua y Claro, esto cómo podría recorre. complejizarse porque por estos momentos rige una alerta por tormentas fuertes en lo que es Formosa. Sí, Nati. No, estaba buscando también, digo, la preocupación por la situación social. El último índice del INDEC con respecto a la pobreza, ¿no? Estamos hablando de la ciudad de Formosa, capital, no me quiero imaginar estos sectores. 7 de cada 10 personas son pobres. 7 de cada 10 personas son pobres en Formosa, o sea, casi el 70% de la población. Y, ni hablar que el 20% llega a la indigencia. ¿Cómo esta gente va a salir de esta situación cuando no tiene básicamente ni para comer, ¿no? Es complicada la situación. Seba, volvamos a la ayuda. ¿Qué es lo imprescindible que necesita esta gente que hoy está necesitando, valga la redundancia, de todo el país? Me imagino que comida lo primero, ¿no? Algo seco, Exactamente. ropa, frazadas. Tal vez frazadas no por el clima, ya es distinto a lo que vivimos con Bahía, pero ¿qué es lo que están necesitando? Sí, la verdad que necesitan comida no perecedera, necesitan agua potable urgente, necesitan ropa, calzados, necesitan colchones, necesitan también frazadas porque de noche baja la temperatura, o bien con las frazadas hacen, improvisan camas también. Necesitan la ayuda de todo el país hoy porque, como en Bahía Blanca, como en Córdoba con los incendios y en diferentes lugares del país donde han sido afectados, sabemos que el argentino por sí es muy solidario, el salteño también está trabajando y se están extendiendo estas cadenas de solidaridad en diferentes pueblos y está bien que se haga y que seguramente esto va a llegar a nivel nacional, pero ojalá. Pero hoy necesitan, primero que nada, la solidaridad y el corazón abierto de todos los argentinos. Y bueno, necesitamos alguien tendría que organizar comida, esto, ¿no? Como se organizó principalmente. justamente para Bahía Blanca, lo que decíamos. Otra vez hay que activar este mecanismo de ayuda. Ahora el tema es que es cierto, si no viene de la gente parece que las cosas no llegan, porque vos mismo estabas diciendo, Seba, que la gente de Bahía Blanca también estaba mandando para allá. Pareciera que esto es una cuestión de que la gente tenga o a alguien se le ocurre hacer algo y digamos, o los clubes como hicieron hasta ahora, es vamos a juntar y vamos a mandar. Pero no veo lo que vos decís, nada, agua potable. Exactamente. Agua potable, acá Encima, me están diciendo que hay gente que camina por los montes kilómetros y kilómetros, me está diciendo justamente una amiga de allá, para conseguir un bidón de agua y capaz que llegan, me dicen, contame vos cómo es esto, y el terreno está contaminado con agroquímicos, entonces el agua no sirve. Y caminaron un montón. ¿Cómo es este tema? ¿Hasta dónde se puede desde los montes buscar agua? Ellos vienen ya con un sufrimiento de hace más de 40 años, ¿no? Sin acceso a los servicios públicos, el agua, la luz, en muchos casos. No digo que todas las comunidades, pero hay muchas que todavía siguen viviendo en el siglo pasado. Y la verdad es que también la peor cara de la política es cuando llegan las elecciones, porque estamos en plenas elecciones, se van a renovar bancas de senadores y diputados,
Sí. Y vemos cómo, y concejales también, tanto de provinciales como nacionales. Y estamos viendo cómo muchos candidatos llegan con 2 o 3 bolsitas de mercadería, se sacan la foto, se abrazan con los habitantes de la zona y se van. Entonces, si he visto, no me a ver, acuerdo. exactamente. Porque La una política, bolsita, lamentablemente, termina ensuciando todo, ¿no? claro. La Tamara, peor cara de quería la decir- política, ¿no? sí. Es- Tamara. Se termina distorsionando hoy con esto que pasa. Y hoy aprovechan mucho para poner números de teléfono diciendo vengan, llamen y nosotros vamos a buscar la mercadería, y resulta ser que es para apoyar a cierto o tal político en esa zona de Rivadavia, banda norte o banda sur. Entonces, la verdad es que hay que tener cuidado también, pero hay muchos corazones solidarios, hay muchas radios de la zona y también de la provincia que están haciendo campañas y me parece muy bien. Si la gente quiere colaborar, lo puede hacer, pero qué mejor que se haga, si se hace a nivel nacional. A ver, quiero preguntarme yo, ¿dónde están las casas de Salta? En Buenos Aires está la casa de Salta. Sí. En cada provincia hay Sí. una casa de Salta. Es linda la de acá. Ellos son los primeros que tendrían que estar organizando y gestionando la forma de cómo traer mercadería, agua, frazadas, también colchones, ropa, para que se hagan las donaciones y que garantice que lleguen. Pero por eso pregunto, ¿dónde están las casas de Salta en diferentes provincias y sobre todo en Capital Federal, que allí tengo entendido también funciona? Sí. A ver, Tamara, ¿querías agregar algo? Así voy a los mensajes y a Daniel. No te recibimos. No te estamos, a ver, te Tamara, recibimos, mic de Tami. Tamara. Bueno, mientras vamos a un Mientras mensaje. tanto vamos con un mensaje porque lo que vos justamente mencionabas, Lili, ¿no? Que la solidaridad llega de parte de los mismos vecinos, los mismos ciudadanos que aportan mercadería de forma particular. Fíjate este grupo de chicos que me pide por favor que pase el flyer, tienen de 18 a 25 años. Ellos son de Salta y están haciendo una colecta particular, ya sea de alimentos, calzado, ropa, todo lo que se necesita para que se lo puedan dar a aquellos vecinos que fueron afectados por este temporal tan terrible que comprometió todo lo que es el norte de nuestro país. Los municipios afectados son Quebrada del Toro, Santa Victoria, bueno, Ahí y otras está. localidades del norte, así que están haciendo esta colecta, están llevando Bien. adelante esta colecta. Bien, bien. Tamara, a ver ahora. Sebas, yo te escuchaba hablar de la desconfianza de la gente, ¿no? Siempre acá está bueno resaltar el trabajo comunitario de las organizaciones sociales. Eso también blanquea un poco, ¿no? A quienes les llegan los alimentos, las organizaciones saben a quién dárselos porque están en contacto absoluto con el barrio, ¿no? Quienes necesitan más. Ahí hay organizaciones que se pusieron obviamente la camiseta, ¿no? Exactamente, exactamente, y además hay muchos artistas como Jorge Rojas, el chaqueño palavecino también, Cristian Herrera y Lázaro Caballero, entre otros, que son oriundos de esa zona, que conocen la realidad, que hacen festivales siempre para ayudar a las comunidades allí, a las escuelas y a los vecinos que sufren todo el año, porque esto, como digo, ha visibilizado una realidad que se viene viviendo desde hace muchos años. Se juntaron también para hacer recitales y donde la gente va a pagar con mercadería. Entonces uno se garantiza que esa mercadería va a llegar a destino. La Universidad de Salta también está realizando una campaña solidaria, así que creo que la ayuda fuerte, por lo menos de la provincia, va a llegar en estos días o está llegando, porque esto se ha viralizado también en las redes sociales, en los medios locales. Lo que llama la atención es que no se hizo lo mismo a nivel nacional y el único medio lo está haciendo Crónica y ya desde hace varias semanas, viéndolo en simultáneo lo que pasa en el norte con lo que pasa en Bahía Blanca y con lo que pasó y sigue pasando todavía en el sur, como siguen sufriendo las consecuencias. Y ojalá que tengamos también una vía de acceso directa entre las provincias que quieran colaborar con no solamente pueblos originarios, sino también criollos que están sufriendo hoy la desigualdad, ¿no? ¿Por qué digo la desigualdad? Porque lamentablemente hace 3 semanas vienen sufriendo esta situación y la ayuda ha llegado muy tarde, tanto por el gobierno provincial como por el gobierno nacional, y lamentablemente muchos han tenido que dejar todo
Todo para irse a algún puesto de rescate y evitar ser arrastrados por las aguas. Así que ojalá que también esto sirva para tocar corazones solidarios a nivel nacional y que puedan colaborar con lo poquito que sea. Simplemente hay que googlear qué es lo que pasa en alguna fundación seria. Jorge Rojas tiene una fundación que está trabajando en la ayuda de los originarios y de los vecinos allí y de los criollos en la zona de Santa Victoria, ¿no? Estamos hablando de Jorge Rojas, el cantante, ex Nocheros. Exactamente. Bien. Que él es originario de allí. Claro. Él es, él es criollo, pero nacido en esa zona, conoce muy bien la realidad, ha mostrado mucho, hace un festival una vez al año allí, donde se juntan miles de personas, se juntan allí a colaborar, a participar y encima a ver un recital de todos los cantantes más importantes del país que lleva Rojas para también ayudar con lo que uno paga la entrada para ayudar a a las comunidades y a todos, claro, a los vecinos que viven allí desde hace mucho tiempo y que sufren las inundaciones, sufren la sequía. Fíjense que vamos de un lugar a otro, ¿no? De un extremo a otro. Pareciera ser terreno salvaje, ¿no? Claro. Indómito. Y la verdad es que la única forma de conocer la realidad es palparla, es vivirla, es estar allí. Dame un minutito, ahora sí, tenemos una pregunta para hacerle a Daniel Arroyo, pero antes esta información, dale. Último momento. La inundación que nadie atiende. Miles de norteños inundados y olvidados. Familias enteras perdieron todo. Así se ayudan los vecinos. Un chofer, es un chofer de un colectivo, fíjate que ahí va camino a Formosa, es en toda la zona norte, y va a ayudar al conductora de un viejo Fiat 147, ¿no? Que quedó varado en el medio de lo que sería la calle, pero fíjate que tiene casi 1 metro de agua. Sí. Varado pero flotando. ¿Te diste cuenta cómo lo movió? Sí, lo movió sin mayor esfuerzo que llevarlo, acompañarlo con las manos. Qué terrible. Bueno, esto vimos y mucho en Bahía Blanca, nada más que en Bahía Blanca llegaron todos a apoyar y ayudar, y acá se ayudan entre ellos. Y quería hacer una pregunta a Daniel respecto de... Yo me acuerdo de cuando salió el problema de las toneladas y toneladas de alimentos y demás arrumbados en galpones. Diciendo la ministra Petovelo que era para ayuda, catástrofe y demás. Y en este momento, con lo de Bahía y con esto, ¿esto no cuenta como catástrofe? A mí me parece que, sobre todo porque hay dos cosas que tiene de emergencias el área social del ministerio. Una son los alimentos no perecederos, pero que son para catástrofe. Y segundo, chapas y tirantes, porque a diferencia de Bahía Blanca, muchas de las viviendas de las comunidades aborígenes van a quedar totalmente desaparecidas. Claro. Nosotros veíamos en Bahía Blanca palo, tirante, de barro. Exacto, de madera, de barro, de chapa o simplemente de nylon. Sí. Con lo cual, a diferencia de Bahía Blanca, uno veía que sacaban todos los muebles porque lo habían perdido, pero la casa quedaba en pie. En muchos casos en las comunidades aborígenes no va a quedar en pie. Y las áreas de emergencia del Estado Nacional se dedican a eso, chapas, tirantes y alimentos. Acá decían el tema de agua, que a mí me parece significativo. Ojalá lo estén haciendo. Realmente lo que quedó en los depósitos, todos decían que era para emergencia. Acá tenemos una emergencia clara. Sobre todo chapa y tirante. Después es muy difícil, porque volvés y no tenés vivienda, no tenés nada. Es arrancar de la nada, de cero, de verdad. Ojalá lo estén volcando acá. Ahora, a diferencia de Bahía Blanca, que uno veía que perdían lo que estaba dentro, acá pierden la estructura de la casa. Es mucho más dramático. Te quedaste sin nada en serio. No hay nada. Y acá me parece que hay un mix de cosas también. Porque fíjate que acá las casas parecen
bien construidas, ¿no? No, hay casas. Es lo pero- que él hablaba de los criollos Seba, sí. y las comunidades aborígenes. Sí. En el caso de las comunidades aborígenes, las viviendas Esas- son muy esas son las que precarias. perdieron todo. Todos lo han Eso es lo que sufrido. perdieron todo. Pero eso realmente el agua se Claro. lleva a la vivienda o termina desacomodándose mal, Sí, ¿no? claro, porque no tienen más. Belén, ¿qué tenés ahí? Que tenés más Bueno, gente que mientras además tanto- nos envían videos. Mientras tanto sigue llegando información, sigue llegando material de cómo está actualmente distintas localidades del norte totalmente comprometidas por el avance del Mirá. agua, este temporal, lo que dejó calles anegadas, inundaciones, zonas pantanosas, también mensajes que mencionaban la aparición de víboras y otro tipo de bichos que afloran, que emergen a partir de Claro. las lluvias y el agua, que buscan nuevas madrigueras. Realmente la gente lo considera un desastre, por eso piden ayuda. Ahora Y el vamos tema a ahí seguir. es también, que acá me marcaban, los centros de salud no están muy cerca. No, son No difíciles de hay. acceder. Primero, es evidente que Que hay un quedan cambio abajo. climático, ¿no? O sea, Claro. discutir el cambio climático es como Sí. discutir el sexo de Los Ángeles. Es evidente que algo está pasando. Quedan abajo. En general cuesta llegar al centro de salud. Eso. No entra Normal ni sale. llega, Normalmente cuesta. no entra ni sale en la ambulancia Claro, porque está trabado claro. todo. Cuando hay seca o cuando hay esta situación. Con lo cual a mí me parece que hay que Acá llevar hay que ir rápido. el ejército, Sí. como se hizo en No solo el zona de ejército, Bahía sino que Blanca. de vuelta, hay áreas del Ya fue el Estado ejército, que se está dedican a eso, trabajando. que gente especializada para eso, hay que reconstruir esas áreas del Estado Nacional. Claro, ¿qué decías, Nati? No, que ya, bueno, estaba revisando un poco los mensajes del gobernador de Salta, que se quejó obviamente por la falta de presencia de las autoridades nacionales, y él sube imágenes donde ya está trabajando la Armada, la Gendarmería, la Cruz Roja. Lo que pasa que, bueno, no llega la misma cantidad que fue lo de Bahía Blanca, que tal vez está un poco más cerca, ¿no? Digo, también la distancia, nuestra distancia de Sí. la capital federal, lamentablemente, de la ciudad de Buenos Aires a Bahía Blanca no es la misma que ir a Salta, Formosa, Corrientes, otra de las provincias Sí. que también está muy afectada. El gobernador fue a la zona también de lo que está sucediendo en las inundaciones en varias provincias, o sea que la asistencia está llegando, pero más a cuentagotas. Claro. A ver, Sebas, ¿seguís ahí? Mientras- Acá estamos. Ahí está. Exactamente. ¿Sabés qué te quería Sí. preguntar para que la gente se ubique? Esta inundación del Pilcomayo, específicamente, ¿dónde afectó más? ¿O qué barrios? ¿Es cerca también de la capital? ¿Es en la zona más fronteriza? Ubicanos para también armar como una especie de mapita, ahora sí podemos hacerlo también, para saber hacia Sí. dónde también va el agua y cuál es la situación más grave, cuáles son las ciudades que ahora, o los pueblos, que tienen más problemas todavía, que no han resuelto nada, que el agua no bajó. Exactamente, bueno, para que la gente se ubique, estaría bueno también poner el Google Earth y Sí, ver cómo recorre uno de los ríos más importantes en el noroeste argentino, el Pilcomayo y el río Bermejo, ¿no? El Pilcomayo, para que ustedes se den una idea, bordea toda la zona de frontera y hoy la crecida del río afecta a todo lo que viene a ser Santa Victoria Este y Santa Victoria Oeste. También la crecida del Bermejo a lo que es Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur. Y todas las comunidades, puestos y parajes que hay allí, ¿no? Las colonias y las Sí. misiones, tanto aborígenes como criollas, porque ahora es una sola comunidad. Si bien conviven en los mismos terrenos, tienen prácticamente la misma cultura, si bien tal vez en sí la cultura de cada comunidad está presente, pero ya hay una mezcla también entre criollos. A las escuelas van tanto aborígenes como criollos también, a las instituciones y demás. Hoy están unidos más que nunca con esta crecida histórica y que en el 2018 sobrepasó los 7 metros. Hoy estamos en los 6 metros 38, o sea que Están la ahí. verdad es que no hay ninguna bajante, como se había anunciado en algún momento. Y al contrario, a la crecida del Pilcomayo se le suma la crecida del Bermejo, que Seba. también ha desbordado y que hoy está afectando un montón de colonias. Sí. Seba, te pido que te quedes ahí. Seguimos también en un ratito con Daniel Arroyo y todo el equipo. Tenemos un par de consejitos y volvemos a charlar con vos de esta situación desesperante allí en el norte argentino. No te vayas. Perfecto.
Y esto para los hinchas de Boca, porque sabías que Leiva Joya es la joyería oficial de Boca Juniors. Ya podés tener tu cadenita de oro y también el escudo de 18 quilates para hacer brillar tu pasión Xeneize. Entra al shop online de Leiva Joyas y aprovecha envíos gratis a todo el país y podés comprar en cuotas. No te pierdas la oportunidad de vestirte de azul y oro, oportunidad única para vos. OnFit es la cadena de gimnasios premium donde lo único low cost es el precio. Te invita a entrenar en alguna de sus 15 sucursales en Capital Federal y Gran Buenos Aires, con máquinas de última generación, profesores especializados y gran variedad de clases. Más información podés obtener en Instagram en @OnFitArc, porque OnFit es para vos y es para todos. Y antes de la tanda vamos a ir con Caro, que nos va a contar cómo viene el clima para esta zona que estamos tratando, zona afectada por las inundaciones. Estamos hablando del norte argentino. Caro, buen día, ¿cómo va? Pero muy buenos días, chicos. Y bueno, lamentablemente es una situación crítica la que se está viviendo en el noroeste de la Argentina, porque bueno, vemos acá la situación acá en Salta, que hoy va a haber también lluvias con 19 grados de máxima, 14 de mínimas, con vientos leves. Miércoles, mañana no hay tantas lluvias y sí el día jueves tenemos una máxima de 22 grados con 14 y el viernes también. El viernes y el fin de semana comienzan las lluvias fuertes lamentablemente en Salta. Bien, hacemos una pequeña tandita y ya volvemos. 2 minutos nada más, seguimos con este tema y mucho más. No te vayas. Seguí hoy en Famago el mejor complemento para tu comercio. Batea vidrio curvo 1,5 metros equipada en cuotas de 16.000 pesos. Si lo querés, lo tenés. Famago, equipamientos comerciales. La nueva línea de Subte F va a cambiar la forma en que viajas en la ciudad. Va a unir Barracas con Palermo, conectando Constitución, San Cristóbal, Montserrat, San Nicolás y Recoleta. Más rápido, cómodo y seguro. Subite al futuro. Buenos Aires Ciudad. En Edesur ponemos el foco en lo importante. Ponemos el foco en vos. Ponemos el foco en nosotros. Para cuando está todo bien y para cuando hay cortes. Sí, también ponemos el foco en los cortes. Para que cada día sean menos. Edesur. Tenemos que prevenir el dengue. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Rinde 2 suma un nuevo sobre, Rinde 2 1 más 1. Y está buenísimo, porque ahora puedes dividirlo en 2 sobres de 1 litro. Y usas uno para el tereré y el otro para... ¿Estás lista? El termo que llevas al patio, o el termo que usa tu marido. Ese termo que dejó alguien en el laburo. ¡Corta! Nuevo sobre Rinde 2 1 más 1. Donde hay un argentino compitiendo en el mundo, que haya energía argentina. Donde hay un argentino que la rompa, que otro se rompa las manos con energía. Donde hay un argentino haciendo rugir el motor, que otro haga rugir con energía su garganta. Donde hay un argentino puro talento, que otro sea puro corazón y energía. Donde hay un argentino sacando a toda velocidad, que otro saque toda su energía en la tribuna. Donde hay un argentino, que haya energía argentina. Vení a YPF y vas a poder participar para viajar por el mundo, alentar a tus ídolos. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Tan es ese amigo fiel con riquísimo sabor a frutas y 16 sabores que podés disfrutar todos los días en familia porque rinde más y cuesta menos. Tan, preparemos el futuro todos los días. Un buen colchón arregla todo, desde el sueño hasta las discusiones. Hasta el 27 de marzo, aprovecha la semana del colchón en oncity.com y sucursales. Con hasta 18 cuotas sin interés y hasta 20% off en productos seleccionados. OnCity, cambias algo, cambias vos. ¿Cómo estamos? Sí, acá andamos. ¿Te diste cuenta? Por algún motivo, los argentinos le metemos plural a todo. A ver si le damos un asiento al chico. Es así. Hablamos como vivimos. ¿Soplamos? Porque de alguna manera u otra
Acá nunca dejamos de estar juntos. Didi Pone Tu Precio es la nueva opción de Didi que te permite elegir con qué conductor viajar según la distancia a la que esté y su calificación. Probá Didi Pone Tu Precio, la nueva opción de Didi en donde vos decidís con quién viajar. Tenemos que prevenir el dengue. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Del 24 al 26 de marzo, Trapal, tu mayorista Vigo, te trae las mejores ofertas. McCain, papas congeladas tradicionales, paquete por 400 gramos, 1920. Swift, hamburguesas congeladas, caja por 2 unidades, 9800. Encontrá estos y otros superprecios en nuestras redes sociales. Mi nombre es Emma Garay, soy periodista. ¿Alguna vez sintieron que les estaban haciendo grooming? Mi hija no está. Yo sabía que esto iba a pasar. Lo tengo. ¿Sabías que cuando te depilás, un tercio de lo que removés es piel? DAB repara 100% del daño desde el primer uso. Así que, ¿te depilás? DAB te cuida. Para axilas saludables e hidratadas. ¿Te depilás? Usa DAB. Tenemos que prevenir el dengue. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Aunque las causas que te provocan los síntomas de la alergia sean distintas, hace 20 años que la solución es la misma. Toma Erotina, el antialérgico más elegido por los argentinos. Si te cuesta incorporar pescado, puedes hacerlo con Regulip 1000, que tiene altas concentraciones de omega 3, EPA y DHA. Te ayudan a nivelar el colesterol y a bajar los triglicéridos. Una cápsula diaria te ayuda a cuidar tu corazón. Regulip 1000. Si te cuesta comer pescado, tómalo. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Llegó ofertazos a todos los changomás del país y más online. Hasta el 26 de marzo, aprovechá. Check leches entero descremada 1 litro a 1.099 pesos. Amstel lata 473 centímetros cúbicos a 1.499 pesos. Melvaso Duquesas Tripack a 1.999 pesos cada una. Y no te podés perder 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, lavarropas, cocinas y termotanques seleccionados. Porque en Changomás sabemos de ofertas. Bien 214, siempre pensando en todo. Para todos los días, pata de cerdo 214. Empanaditas, tartas. Hay para todos y para todos los que se dan un gustito. Jamón 214, etiqueta dorada. Sándwich gourmet, picada. Hay para todos. 214. Sabe de jamón, sabe bien. A mis pacientes les recomiendo tomar 2 litros de agua por día. Si tenés diabetes, es importante bajar el consumo de sodio. Reducirlo ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. ¿Sabías que el corazón argentino es el agua mineral más baja en sodio, con menos de 4 miligramos por litro? Está recomendada por la Federación Argentina de Diabetes, la Sociedad Argentina de Médicos Nutricionistas y la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. El corazón argentino. Te la recomendamos de corazón. Donde hay un argentino compitiendo en el mundo, que haya energía argentina. Donde hay un argentino que la rompa, que otro se rompa las manos con energía. Donde hay un argentino haciendo rugir el motor, que otro haga rugir con energía su garganta. Donde hay un argentino puro talento, que otro sea puro corazón y energía. Donde hay un argentino sacando a toda velocidad, que otro saque toda su energía en la tribuna. Donde hay un argentino, que haya energía argentina. Vení a YPF y vas a poder participar para viajar por el mundo, alentar a tus ídolos. En Edesur ponemos el foco en lo importante. Ponemos el foco en vos. Ponemos el foco en nosotros. Para cuando está todo bien y para cuando hay cortes. Sí, también ponemos el foco en los cortes. Para que cada día sean menos. Edesur. Ir al súper no se lo quiere perder nadie.
Productos inspirados en tus personajes favoritos te están esperando. Alimentos saludables para vos y tu familia. Ahora, los fideos con tuco son más divertidos. Marolio le da sabor a tu vida. ¿Soñás con tener tu propio negocio? En Famago llevamos 25 años acompañando a emprendedores como vos. Productos líderes en calidad y eficiencia para que te equipes con lo mejor. Cuotas fijas en pesos y servicio postventa en todo el país. Famago, equipamientos comerciales. Nadie había logrado derrotar a las filtraciones hasta que llegó Venier Supercapa poliuretánica, elástica, impenetrable. Nueva tecnología de poliuretano única en Argentina. Venier, la Supercapa poliuretánica. Tenemos que prevenir el dengue. Tapa, lava, tirar y girar. En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año y ahora también te podés vacunar. Ingresá a la web y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Escucha este consejito porque llegaron los esmaltes semipermanentes Debbie Rose, los cuales cuentan con una gran variedad de tonos, 120 tonos para cada ocasión, máxima cobertura y aprobados por ANMAT. Los podés encontrar en Bartolomé Mitre, 2625 en 11 o en la tienda 11 69 67 79 97. Y marzo, ¿sabes? Es el mes del riñón. Los riñones avisan tarde. No te dejes estar. Hacete un estudio gratuito en las clínicas de Red Basa. Más información podés obtener en redbasa.com.ar. Reiteramos. Alerta máxima en el norte. Ahora desbordó el río Bermejo. Varios pueblos están bajo el agua. No tienen luz. Agua ni comida. Bueno. Se suma obviamente a la preocupación lo que pasaba con el río Pilcomayo, ahora con el río Bermejo. El clima que no está ayudando, nos contaba Caro recién, ahora vamos a volver a contar. Sí, lluvias intermitentes, pero el fin de semana se viene más agua, ¿no, Caro? Así es, sí. Lamentablemente tenemos un fin de semana con bastante abundante caída de agua, así que con la situación que se encuentra ahora Salta y también Chaco está con una situación bastante complicada. Sí, el noroeste argentino está muy, muy complicado por esta situación del desborde de los ríos. Ahí estamos viendo, mira. A ver. Hoy tenemos lluvia para el día de hoy, esto es para Salta. También tenemos bastante fresco, Caro, ¿no? Fresco, entre 14 y 19 grados. El miércoles también no hay una diferencia en 13 y 22 de máxima. El jueves muchísimo viento, 14 a 22. Y el viernes y el fin de semana sí continúan las lluvias. Pero qué bárbaro. Y con 25. Por eso también la necesidad de las frazadas, lo que nos decía nuestro compañero Seba, para aquellos que puedan donar algo, ¿no? Le quiero preguntar a Daniel. Daniel, ¿cómo se organiza una ayuda ante una necesidad de este tipo? Porque vos tenés más lluvias, entonces también tenés que prever eso, que va a haber lugares en los que no podés entrar y como vos decís, el camión que lleva la ayuda no puede entrar. No, por eso entiendo que una parte ha sido evacuado anticipadamente. Hay equipos especializados. La idea es en general concentrar en la escuela, en el centro de salud, en los lugares grandes. La escuela normalmente se utilizan las aulas, de hecho, como un centro de evacuado. El gran tema acá, me parece, si va a ir bajando el agua, es empezar a entrar con chapas, empezar a reconstruir la vivienda. Sería eso. La gente no quiere largar su vivienda, no quiere largar los animales, por eso decían antes los animales, pero se trata de eso. Y después de dejar equipos instalados permanentemente. Una de las cosas clave que suele quejarse la gente que se inunda es que van a ayudar, dicen vienen a ayudar y después nos dejan solos. Y después es muy duro y muy difícil, son condiciones muy precarias. Los chicos tienen enfermedades que no se conocían, que son más complicadas de atender. Hay que dejar equipos permanentes, pero realmente yo creo que es mucho más grave lo que pasa acá, que en las zonas urbanas pues se pierde la vivienda. Y como en general en Argentina todos estamos acostumbrados a lo urbano, nos cuesta ver qué pasa en lo rural, en las zonas periféricas, en las zonas más alejadas. Pero realmente Pero tiene que ver, porque ahí también hay industria, si se quiere, de algún tipo. Hay industria, hay actividades, pero es tan precaria la situación, es tan distante. Muchas veces los camiones del ejército no pueden entrar también, por eso es tan difícil llegar con asistencia. Los aviones, los helicópteros ayudan algo nada más.
Realmente me parece que es un tiempo para acompañar y sostener, y sí creo que las áreas de emergencia del Estado Nacional, que tienen chapas, tirantes y alimentos, tienen que poner todo ahí ahora y... Claro, a ver, En línea justamente con lo que está comentando Arroyo. Miren el video que me manda una voluntaria que se acercó justamente el fin de semana a prestar ayuda a comunidades aborígenes que quedaron totalmente marginadas, aisladas. Miren cómo los vecinos particulares a pie, transitando el agua, el arroyo, van con el cargamento de bolsas para justamente hacerle llegar a todas estas comunidades aborígenes, como por ejemplo Misión La Paz y La Estrella. Esas son dos comunidades aborígenes que están requiriendo muchísima colaboración, muchísima ayuda, y es justamente la misma gente, el mismo vecino, el que les hace llegar las donaciones. Acá vemos las bolsas en el medio del agua, cargadas de mercadería. Exactamente, esto está situado en la provincia, esto que estamos viendo ocurre en lo que es la provincia de Salta, frontera con Paraguay y Bolivia, ¿no? Esto es Misión La Paz, una comunidad que es la que les comentaba, que quedó totalmente aislada por el desborde del río Pilcomayo. Fioravanti quería decir algo. Quería preguntarle a Daniel, porque la importancia de los medios que visibilizan este tipo de situaciones, en Bahía Blanca enseguida los medios nacionales fueron hasta la ciudad. Yo digo, vos como funcionario, enseguida tenés gente que se acerca y te dice, mira, en televisión está saliendo esto, pasa esto en tal lugar. Digo, ¿es un disparador que salgan los medios nacionales? Sí, primero por eso la verdad que felicito a Crónica que esté. El norte es olvidado en general en la Argentina, y sobre todo las zonas adentro de frontera, comunidades aborígenes, son menos vistas. Por eso a mí me parece bárbaro lo que está haciendo Crónica. Sí, no solo son los medios, sino que lo que había antes y que están desarmando el gobierno nacional es que había oficina del Estado Nacional en las zonas más críticas. Entonces la misma persona que está ahí avisa, empieza a organizar, trabaja con la provincia. Sí me parece importante que los medios lo tomen realmente. Para mí la solidaridad de los argentinos se da cuando uno siente que puede estar en ese lugar, que dice, mira, me podría pasar a mí, y es eso lo que pasó en Bahía Blanca. Pero después es mantenerse, porque hay un tema que es, y se queja mucho la gente con razón, de que hay un momento que todo el mundo ayuda, pero después se va y quedás solito, y solito con nada, todavía con el agua, con la casa destruida. Me parece que también es mantener la ayuda. Un dato es que todavía, por ejemplo, en Bahía Blanca los subsidios no reembolsables no se habilitaron, ¿no? Entonces también ¿esos eran los de 80.000 pesos? No, 80.000 no, 800.000. 800.000. 800.000, que igual nos parece poco, pero también esto, ¿no? El anuncio es una cosa y después cuando le llega a la gente y cómo le llega a la gente, lo que acá Daniel. No. Y eso es grave porque hoy todos los datos están. En la Argentina se creó en la pandemia el IFE, el Ingreso Familiar de Emergencia, que te quedó una gran base de datos. Y casi toda la gente está bancarizada, con lo cual hoy es fácil cruzar datos, mandar plata al CBU directamente, como en el caso de Bahía Blanca, el 70% de la gente fue afectada. Sin intermediarios. Sin intermediarios, y además es por zona, es decir, los que viven en este barrio, en este, cruzamos datos y enviamos. La verdad que no debería, para mí, hacer un nuevo censo el gobierno, sino tomar los datos que hay y mandar la plata directamente. Para eso se hizo. Belu, ¿hay más mensajes? Sí, la verdad que es impresionante la cantidad de mensajes, de imágenes, justamente con escenarios totalmente desoladores por el avance del agua en lo que es el norte argentino, y también cómo la solidaridad se manifiesta. Miren en este caso las imágenes que nos llegan de cómo los voluntarios, volvemos a lo mismo, ¿no? Nada que tiene que ver con municipios, sino con el espíritu solidario de la gente, del vecino, que va y se acerca a las distintas comunidades aborígenes. Acá vemos el cargamento de bolsas lleno de mercadería que la misma gente va en sus vehículos particulares para hacerle llegar a los más necesitados. Y acá nos dicen, somos un grupo de independientes que estamos juntando para ayudar a Santa Victoria, una de las comunidades aborígenes afectadas que quedó totalmente aislada por el avance del agua. Qué bárbaro, ¿no? Siempre los particulares, primero. Después, cuando aparecen los medios, por eso le preguntaba a Dani. Les da vergüenza y ahí sí llegan con las camionetas ploteadas. Y la gente confía en los particulares, por eso muchas veces dicen somos un grupo de amigos y hay gente que va y le lleva a ellos, o a los bomberos, o a gente que siente que no parroquia. No, la política está en una crisis profunda, está claro que está en general, en todo el país estamos en una crisis profunda y la gente confía solo en otros. El tema es que el Estado tiene el equipamiento, la infraestructura, los helicópteros, la Fuerza Armada, tiene una estructura para llegar mucho mayor que un particular que hace lo que puede. Sí, está preparado, por lo menos. Está preparado. Estarlo. Y el ejército, en particular en el norte,
tiene experiencia de entrar a lugares donde no entra nadie, en zonas anegadas o donde los caminos son imposibles. Tiene experiencia el ejército. Me pregunto, tal vez lo sabe Daniel, porque esto es un tema desde hace décadas. ¿Cuánto incide en todo esto el problema, no solo del cambio climático, sino también la mano del hombre con la deforestación, talar enormes cantidades, miles de cantidades de hectáreas para cultivo de soja, suelos que se van horadando? Digo, ¿cuánto tiene que ver todo esto, no? Yo no sé de esto, pero los que saben, los que estudian, dicen que mucho, claramente, que la deforestación ha ido cambiando los ejes climáticos. Hay quienes dicen que la Argentina va camino a ser como un país más caribeño en cuanto a la temperatura. Más tropical, con menos exactamente. inviernos. Sí, muy complicado, con más lluvia, con lluvias intensas. Un país que no está preparado para eso, ni siquiera en el norte. Los que saben dicen que la deforestación tiene mucha incidencia. Lo que es objetivo es que estas inundaciones que se dan muy cada tanto de esta envergadura cada vez son más cerca, cada vez son más. Y hay muchos estudios, yo he visto por lo menos el CONICET, de varias regiones del país que hablan de que los próximos 5 o 6 años van a estar bajo agua. No solo Bahía Blanca, que es un pozo naturalmente, sino que hay otros lugares del país también. Hablan ciudades importantes. Yo he visto un hasta un informe de Buenos sobre la Aires. sobre la altura de las ciudades, sobre cómo escurre o no el agua, sobre la infraestructura que no se ha hecho durante mucho tiempo. Es un momento también para darle bolilla a la ciencia, porque hay gente que estudia esto seriamente en la Argentina. Nosotros siempre salimos a tapar lo que se puede. Hoy la gente sale a asistir y obviamente hay que asistir, llevar alimentos, chapa, lo que se pueda. Pero después los que estudian deberían ser tomados en cuenta por alguien para ver cuáles son las obras que hay que hacer. El tema que vos hablás de cambio climático y de ecología y se te ponen como a reír algunos, ¿viste? Y Todo el pero mundo no dice, bueno, eso viene después. Este gobierno. ¿Cuándo Sí, viene pero después? digo, Porque no. viene ahora la situación y esto lo está demostrando. Lo que pasó en Valencia también lo demostró. Exacto. Y tiene que ver con, no solo pasa acá, es un fenómeno mundial. Es un fenómeno el mundial. El tema del cambio climático. No puede ser tomado como una cuestión ideológica, Claro. uno cree o no cree, por una cuestión de Por fe. supuesto. Es evidente que hay problemas serios y que esos problemas requieren de infraestructura. Nuestro país y los países en general estaban preparados para un tipo de lluvias, un tipo de condiciones que no son hoy las que tenemos. Entonces, objetivamente hay que darle más bolilla. Y que no se prevé tampoco, porque vos decís esto, si a mí la ciencia viene y me dice, mirá que va a llover tanto, era lo que yo le preguntaba a nuestro compañero, si se sabía que podía llover tanto, si podía desbordar el Pilcomayo, crecer de la forma que creció, hasta 6 metros, dijo en la desembocadura, hay que hacer algo antes. Absolutamente. Y las obras no se ven, y si no hay obras tampoco podés Y prever las obras nada. son recursos grandes, o sea, hay que hacer obras grandes y para eso hay que tomar decisiones que trascienden a un gobierno u otro. Son obras grandes, estructurales. Y algo antes es, por ejemplo, desde el Congreso, sé que, bueno, dictaron la emergencia respecto de Bahía Blanca, es respecto de las provincias del noroeste, plantear algún proyecto de ley que habilite a que desde Nación se haga algo conjunto. No sé, digo, ¿están trabajando en eso? No lo sé, pero sí hay que hacerlo. La verdad que me llevo la idea porque no la tenía. En el caso de Bahía Blanca se declaró la emergencia y el gobierno dijo que iba a poner 200.000 millones de pesos. No sé qué es lo que ha pasado en eso, pero la emergencia te obliga a priorizar ahí. Decir, vos podés no poner en turismo, no en estas áreas, pero acá sí o sí, me parece que es una buena idea. La verdad no se me ha ocurrido declarar la emergencia en el norte, porque objetivamente es priorizar. No le cambia la ecuación económica al gobierno, sino le dice, mira, vos sí o sí ponés recursos acá. Sacá donde querés, pero sí o sí poné acá. ¿Y por qué, por ejemplo, una ley como la ley de humedales estuvo cajoneada tanto tiempo y no se llegó? Porque es un antecedente, ¿no? Hablábamos de la ley de humedales, yo me acuerdo que hablaba acá y muchos pasaba esto, se reían, ¿no? O venían algunos diputados de otro espacio y se reían. ¿Qué pasó con eso? Ahí está claro que hay intereses económicos, como hay interés económico en el debate sobre la deforestación. Está claro que la ley de humedales tocaba intereses económicos como muchas. Pero acá hay que priorizar y entender que el negocio tiene un límite y tiene el límite de la vida y que en la medida que maltratemos el ambiente como lo estamos haciendo, es evidente que cada vez la pasamos peor. Y de vuelta, el problema acá es que como las comunidades aborígenes, como el norte del país, no está visibilizado en general, es poco lo que la sociedad entiende. Por eso, de verdad, yo le doy mucho valor a lo que hacen en Crónica. Es necesario mostrar, son muchos los que la pasan mal en Argentina, los peor que están son las comunidades aborígenes, porque cuando todo está bien viven en el siglo XIX, si de encima tienen inundaciones, situaciones más críticas, más complicado aún.
Claro, a ver, Belu. Así actualmente está justamente la comunidad Misión La Paz, de la cual yo hace un ratito hacía referencia. Así está después de la crecida del río Pilcomayo. Miren las criaturas descalzas junto a otras personas también transitando toda el agua con el calzado en las manos para tratar de cruzar y llegar seguramente a su vivienda. Así está actualmente, por eso están necesitando ayuda el barro, urgente. ¿no? Eso es barro, vos que lo tenés Eso de es cerca. barro, Barro para agarrarse el peligro también. Mirá los chicos, la cantidad de pibes que hay. No, y si el agua en general está en mal estado, después de esto va a estar en peores condiciones. Por eso lo que decían lo que decía el periodista, de que parte de las donaciones sean agua potable, a mí me parece que es clave. Y lavandina, sí, es después. clave, la lavandina va a ser. ¿Y sabés qué? Que nadie lo toma en cuenta, porque yo el tema que, como estuve mucho con el tema de Bahía Blanca, nos pedían algo para la higiene personal. Por ejemplo, pierden hasta pasta de dientes, hasta cepillo, hasta jabón.